listo, propuesto para ser receptivo y para responder, como dice Santiago, ser hacedores, no solamente oidores. Debemos ser oidores para poder ser hacedores. También estar seguros de que el reino de los cielos triunfa sobre el mal. El mal no va a ganar al Evangelio. El Evangelio regresará por la razón que fue dada y desparramada. Debemos de llegar después de esta lección a asegurarnos de que el reino de los cielos triunfará sobre el mal. El mal no va a triunfar sobre el reino de Dios, y también poder comprender el proceso de crecimiento del reino de Dios y ser parte de ese crecimiento, no estar a un lado como fanáticos observando, sino que seamos partícipes del crecimiento del reino. Y debemos de aprender de esta lección que nuestras vidas debe ser una vida de influencia para nuestro mundo. En cuestión de la semilla en un jardín, y aquellos de ustedes, estoy seguro que las mujeres aquí tienen sus jardines, hay cosas que pasan que no vemos. Nosotros estamos luchando con ardillas y con ciertos insectos que se comen la planta, y las ardillas que empiezan a escarbar y destruyen plantas. Eso lo podemos ver, la evidencia, pero hay veces que entra una enfermedad de cual no observamos y nos escapamos y las plantas empiezan a caer. Sembramos una planta de tomate y nos daba unos tomatitos que ni valía la pena. En el estudio de esta mañana, consideremos en cuestión de sembrar y cosechar la importancia de la semilla. La calidad de la semilla debe de ser la mejor. En el rancho, después de cosechar, se apartaba la mejor semilla para sembrar. La segunda semilla se vendía. La tercera semilla era para casa. Y le pregunté a mamá, ¿por qué no dejamos la mejor semilla para la casa? Y luego, entonces, ¿qué vamos a sembrar? ¿Mala semilla o semilla secundaria? No. Tenemos que, para tener buena cosecha, tenemos que sembrar buena semilla. Trabajando en el rancho aprendí eso, y nosotros también debemos de tener cuidado que lo que compartimos es palabra de Dios, no es opinión nuestra. En nuestro estudio estaremos leyendo series de ilustraciones que Jesucristo llama parábolas, y la Biblia las llama también, que Jesús usó para explicar la dinámica del crecimiento del reino de Dios, o que Dios nos ayude a prestar atención y reconozcamos en lo que estamos estudiando que el diablo no le gusta ver la iglesia crecer, va a utilizar varias armas, Pablo le llama artimañas, y a estar consciente de que el diablo va a hacer lo que está a su alcance para hacer obstáculo y prevenir que la iglesia crezca. Falsos maestros, falsos profetas, quiere decir que va a usar la mentira. Cizaña quiere decir que, como dice en otro pasaje, habla de lobos disfrazados de ovejas. Aquí habla de cizaña, que donde está creciendo parece trigo, pero no es trigo. Y no se descubre por ser cizaña hasta que no está crecida. Y también usa enfermedades. En Job, Dios le permitió y lo afligió con una sarna. También en otro pasaje, Jesucristo habla de una mujer que fue afligida por el diablo, y él le llamó enfermedad y la sanó en el sábado, por cual fue criticado. Otra cosa que el diablo va a usar para distorsionar
y detener, obstaculizar el crecimiento del reino son las señales y prodigios. La palabra dice proféticamente que en los últimos días habrá señales y prodigios que Jesucristo dice posiblemente va a engañar a los elegidos de Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos con eso si vamos a estar sembrando. Cualquier hombre que trabaja en el rancho y siembra labores está consciente de enemigos de la cosecha. Nosotros sembramos alpiste, que es un grano que se vende para alimentar pájaros, y se levantó unos gusanos que se comían el grano. Yo tuve que ir y comprar veneno y echarle. Aquí el veneno es la palabra de Dios, que es contra las mentiras del diablo. No podemos prevenir los ataques, pero podemos superarlos con la ayuda de Dios. El bosquejo de esta lección, los 3 puntos, es sembrando la palabra, y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y tomen esto en mente. El pastor, maestro, no va a estar donde ustedes trabajan, por ejemplo, donde ustedes viven. Ustedes son la fuente que Dios va a usar para compartir la palabra de Dios. Punto número 2, el trigo y la cizaña creciendo juntos. Aquí vemos que el diablo va a infiltrar la iglesia con personas que parecen ser cristianos, pero no lo son. Nosotros deberemos conocer suficiente la palabra de Dios para no dejarnos barrer con ello y engañar. Punto número 3, el reino crece, el reino creciente. Vamos a empezar con el primer punto, sembrando la palabra. El subpunto es el sembrador y la semilla. En Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, ¿están conmigo? Empezando con el verso 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. El verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús usó parábolas debido a que si los oyentes, como los fariseos y los saduceos que estaban, cuando él empezó a conseguir seguidores, les llamó la atención y empezaron a enviar gente a escuchar a Jesús. Y si no entienden la parábola, no la pueden criticar. Es una de las razones por qué enseñaba en parábolas. Según Juan capítulo 8, el verso 32, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De ustedes y yo deberemos de aplicarnos a estudiar la palabra para conocerla, y cuando alguien viene con un engaño, no respondamos inmediatamente, lo reconocemos, y la verdad nos hará libre de esos ataques. En Juan capítulo 16, verso 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
para que el Espíritu Santo more en nosotros, trabaje en nosotros, nos acompañe, tenemos que haber nacido de nuevo, ser seres espirituales, criaturas nuevas. Lo viejo ya pasa. Cada una de estas parábolas tenemos que estar conscientes de esto. Tiene un punto principal de enseñanza. Tiene un principio, no multitudes de principios, aunque, por ejemplo, la parábola del sembrador, hay diferentes puntos que podemos sacar de allí, pero la parábola tiene un punto principal y deberemos analizarlo, buscarlo y aplicarlo. El resto de los detalles de la parábola ayudan a enfatizar el punto principal, el principio que representa la parábola. Y Jesús no compartía la explicación de las parábolas a la masa, a la gente, solo a sus discípulos. Eso no es el caso hoy, porque por inspiración del Espíritu Santo ahora tenemos la Biblia, y en la Biblia está la explicación de varias de las parábolas. Hoy vamos a compartir cómo nosotros, por medio de las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, para nuestro bien, y vamos a estudiar eso, como acabamos de leer aquí de la parábola del sembrador. Ahora, la gente de aquel entonces, esto era un evento que se miraba a plena vista. Si usted caminaba por las carreteras, llegaría a ciertas labores donde ocasionalmente usted pudiera ver a un sembrador que salía y estaba desparramando la semilla. Y tomen en cuenta que la mejor semilla era la que se apartaba para sembrar, para asegurar tener buena cosecha. En una ocasión sembramos en el rancho 10 hectáreas de no era barril, como un costal lleno de frijoles que se guardaron en la bodega, pero en la esquina donde lo guardaron llovió y se mojó, y muchos de los frijoles se pudrieron. En lugar de tirarlos a la basura como mamá quería, yo los sembré en las 10 hectáreas que estaba vacía. Y gracias a Dios, Dios nos dio 3 toneladas por hectárea, pero ese fue de Dios. Ahora todos los demás del rancho recibieron 5 toneladas, pero 3 toneladas yo no me quejé. Y le di gracias a Dios por ello. Y de eso dimos el 10% a la iglesia. Jesús aquí, podemos observar, según lo que he dicho, cómo diferenciaba entre lo que enseñaba y cómo enseñaba a los discípulos y cómo enseñaba a la gente, a los grupos de gentes que lo seguían. El pueblo sabía por experiencia de que estaba hablando Jesús. Él no usaba ilustraciones que el pueblo no iba a captar. Por ejemplo, yo puedo estar usando ilustraciones de las máquinas que yo operaba y ustedes se van a quedar viendo si no conocen las máquinas. Pero Jesús usaba ilustraciones que se miraban al aire libre, que no pasaban escondidas, que todos los días usted podía ver personas sembrando o posiblemente regando también y cosechando. El pueblo sabía por experiencia de que estaba hablando Jesús, concediendo a las semillas, al sembrador, a las tierras, pero no lo relacionaban con ellos, no relacionaban la semilla con la palabra, al sembrador con Jesús y las tierras con ellos mismos. Eso fue limitado a los discípulos. Su punto B, el significado de la parábola es revelada, pero a los discípulos. En Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, si se mantienen en el capítulo 13 de Mateo, estamos bien. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende y marque la palabra del reino. Acuérdese que el Evangelio de Mateo era dirigido a los judíos. Y voy a hacer comparación con el Evangelio de Lucas, que estaba dirigido a los griegos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque la semilla queda en la superficie. Y acuérdense lo que acabamos de leer, los aves vinieron y se comían la semilla. Recuerdo después de sembrar una labor, cuando regresé el siguiente día, habían pájaros por sobre toda la labor. Lo que no alcancé a tapar con la tierra y la semilla quedó en la superficie. Los pájaros se estaban divirtiendo. Creían que les había tirado las semillas a ellos, yo creo. Pero que pronto invitaron a otros, porque se miraba y dije, no hombre, ya se tragaron toda la semilla, no me va a dar cosecha. Pero sí nos dio buena cosecha, porque la semilla que quedó sepultada nació. Este es el que fue sembrado junto al camino, queda en la superficie. El camino es donde se pisotea, y entre las labores, recuerdo de niño, cuando nací, creciendo, los caminos dividían las labores. Y por los caminos caminaba la gente para llegar de una labor a otra. Para cuando yo ya de adulto regresé a México a trabajar las labores, habían puesto cercas. Y en ambos lados de las cercas estaba el camino, para carretas, para tractores. Eso estaba bien pisoteado, la semilla que caía en esos caminos, las aves las arrebataba. Aquí el Señor habla del malo viene y arrebata. El verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Teníamos una labor que mamá no había sembrado en años, y la razón por eso nunca la había cultivado, nunca la había limpiado. Le pedí permiso, agarré el tractor con una rastra y empecé a darle vuelta a la labor y empecé a sacar piedras. Y había piedras grandes allí, y a veces el tractor se quedaba atorado. Tenía que venir a escarbar, sacar la piedra, rodarla para sacarla a un lado, porque la semilla que cae sobre la piedra, y hay tierrita por encima, porque mucha de la piedra no se miraba, porque había cobertura de tierritas, o donde quiera que cayera la semilla y había piedras, crecía rápido, pero como no tenía profundidad, venía el sol y la quemaba. Y aquí dice, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Tenemos que cuidarnos que la palabra que escuchamos la dejamos enraizarse en nosotros para que produzca, porque una planta sin raíz no va a durar. Y viene el sol y la quema, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues a venir la aflicción, Dios le llama al sol, le llama la aflicción o la persecución por causas de la palabra, luego tropieza porque no la tenemos enraizada en nosotros. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No son gente, estas son cosas en nosotros que no ajustamos a la palabra de Dios, seguimos con los gustos de ayer, las preferencias, quizás los malos hábitos o las adicciones a cosas de este mundo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos muchas cosas de preferencia y no ponemos a Dios por encima de todo, ni la palabra. Por consecuencia, se levantan estos intereses que guardamos nosotros y van a ahogar la palabra, la van a rendir inútil. En el verso, en el verso 22 a continuación, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, porque la palabra necesita que le demos atención. Mujeres, ustedes que tienen jardín, ustedes les dan atención a sus jardines, ¿no es cierto? No los ignoran. Y cuando vienen del trabajo le ponen la vista y si ven algo que no está bien, ustedes meten mano, ¿no es cierto? Hacen lo mismo con la palabra de Dios. Porque si no, otros intereses, si usted tiene otras cosas en mente, no el jardín, de poco tiempo el jardín se le va a arruinar. El jardín necesita atención, la palabra de Dios necesita atención. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Esta es la diferencia. Las otras tierras no entendieron el valor de la semilla, el valor de la palabra. Por consecuencia, la palabra tomó segundo, tercero, cuarto lugar. Y cuando vienen cosas contrarias, no aguantan. Pero esta es la persona que oye, entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi pregunta a ustedes es: ¿dónde está la cosecha de las palabras que han compartido? Y tomen en cuenta de cada persona a quien usted evangeliza, solo una de cada 4 va a producir. Y hay gente que va a tener que estar sembrando y se va a tardar más tiempo. En Cuba, un caminito que agarrábamos para caminar, para ayudarme al corazón, entre un lado que estaba lleno de basura, no había ninguna planta que crecía, estaba una rosa. Y bien bonita la rosa. Y me daban ganas de cortársela para dársela a ella, pero dije yo, ahí que se quede como testimonio. Porque ve, la semilla va a buscar, y es la semilla de la rosa. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, y sigue, busque y busque. Pero nosotros deberemos darle preferencia. Ok, vamos al segundo punto, el trigo y la cizaña creciendo juntos. Aquí vamos a ver la mano del diablo activo en prevenir el crecimiento de la iglesia. Y créanme, el diablo conoce la palabra. Usó la palabra para tentar a Jesús. Y Jesús usó la palabra para corregir, porque el diablo solo usaba un verso y lo sacaba fuera de contexto. Y Jesús lo ponía en contexto del resto de la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero leamos aquí su punto a el enemigo engañoso. Incidentalmente, por favor, a no olvidar que la cosa más engañosa es que... ¿Qué? Ok, eso no es el diablo. Pero el diablo es engañoso. El que vive por la mentira está obedeciendo al diablo. Porque el que vive por la verdad está obedeciendo a Dios. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Usted va a sembrar buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña se sembró cuando uno está inconsciente. Usted evangeliza al vecino, evangeliza al familiar y usted se va por su lado. Tiene que ir a su casa, tiene que ir al trabajo. Y el diablo viene y trae mentira que le siembra en el oído, el corazón del familiar o amistad o vecino o extranjero a quien usted le sembró la palabra de Dios. El verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, porque ya que maduran, se deja ver la gran distinción entre el trigo y la cizaña. En lo que están creciendo parecen iguales, se visten iguales, se peinan iguales, hablan iguales, pero estamos hablando de la iglesia, en donde sembró la cizaña, en la iglesia, en el campo de Dios. Él viene y la palabra de Dios dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros. Está en nosotros que tengamos cuidado de que entretengamos la palabra de Dios, la estudiemos, la analicemos y la apliquemos a nuestra vida. Ya no vamos a ser engañados. Tarde o temprano la cizaña se va a manifestar. Y el maduro también, porque el maduro va a seguir. Y va a seguir creciendo. Esta parábola nos da la impresión de que debemos de tener cuidado también cómo tratamos a la gente en la iglesia. Porque queremos ser jueces a veces. Y Dios nos dice, déjalo. Llegará el día y Dios mandará ángeles para separar. Porque nosotros podemos ser engañados. Y a lo mejor terminamos arrancando la planta de trigo en lugar de la planta de cizaña. Tengamos cuidado de no pasar juicio entre nosotros y seguir insistiendo en que nuestra vida sea una reflexión de la palabra que entretenemos y que creemos, seamos hacedores de lo que oímos. En Juan capítulo 15, versos 5 al 6, lo voy a leer rápidamente. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, eso nos está diciendo a nosotros. Ya recibimos la palabra, creemos en Cristo y tenemos que permanecer en Él. Acuérdense lo que dije a principios, nosotros sembraremos, regaremos, pero el que da el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Aquí debemos de permanecer en Cristo. Y no decir, bueno, ya soy salvo, ¿para qué lo necesito? No, a Cristo siempre lo vamos a necesitar, la palabra siempre la vamos a necesitar. Lleva mucho fruto, el que permanece en Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden, será en el juicio final. Lo mismo con la cizaña. La diferencia ahora, hay una gran distinción, porque entre las plantas, si usted siembra trigo y siembra cizaña mano a mano, llegará el día que la puede distinguir, pero la cizaña no tiene el poder interno, ni usted puede darle poder para cambiar la cizaña a que empiece a ser trigo, pero el ser humano sí. El ser humano empezará en la iglesia como cizaña, pero empieza a escuchar y a recibir y puede cambiar a ser trigo, porque en Cristo ya criatura nueva es. Lo viejo, la cizaña desaparece y de repente somos trigos. Que Dios nos ayude, que nuestro testimonio y las prédicas y enseñanzas toquen a las cizañas que el diablo siembra. Acuérdense, la palabra de Dios es poder, ¿para qué? Para salvar. Mientras la cizaña no puede cambiar de ser cizaña, el ser humano sí, pero por medio de la palabra de Dios. Que sigan en la iglesia, sigan viniendo. Mi esperanza es que los hijos de Dios sean maduros suficiente para no ser traicionados y engañados. Ahora, la diferencia entre el trigo y la cizaña con seres humanos es diferente que con las plantas, porque Dios puede cambiar nuestra naturaleza. En Lucas 9:54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tristemente los discípulos aquí estaban como los obreros del dueño de la labor que querían sacar la cizaña, y el Señor les dije, no,
porque es posible que saquen trigo también. Perdón. A tener cuidado y aprender de los discípulos. Jesucristo les dijo que no. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros deberemos ser fiel a quienes somos ahora en Cristo. No importa cuántos se levanten dentro de nuestros medios, sigamos nosotros constante en Cristo. El reino victorioso, su punto B. Mateo 13, verso 36 al 43. Empezando con el verso 36 de Mateo capítulo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra o la parábola de la cizaña del campo. Ahora entiendan lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Ni los discípulos entendieron el significado de la cizaña, requiriendo una explicación. Verso 37, la importancia de maestros aquí. Respondiendo él, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, no nosotros. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En el día del rapto, lo que nos está diciendo, donde Dios empieza, no empieza porque es abrir y cerrar de ojos, eso es algo instantáneo. Desaparece el trigo y se queda la cizaña. Pero aún la cizaña que se quede después del rapto tiene opción de cambiar, porque ha estado escuchando la palabra y va a descubrir que lo que estaba creyendo era mentira. Eso dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, y esto es eterno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mi esperanza es que oigamos nosotros hoy en día. No seremos nosotros los que recogen la cizaña y separan. Ha habido ocasiones que personas se me han acercado y me han dicho, pastor, ¿por qué no echa fuera a esa persona? Le digo, ¿y por qué lo voy a echar fuera? Pues es obvio que no es cristiano y está causando problemas. Si causa problemas, el problema no está con el que causa problemas, está con el cristiano que no debe dejarse engañar. Nosotros deberemos de responder a la palabra, ser la buena tierra y dar cosecha. Cuando viene la falsa semilla, la rechazamos, porque ahora tenemos al Espíritu trabajando en nosotros, que nos va a dirigir a la verdad. No debemos de recoger. Cristo no echó fuera a Judas. Y Cristo no reprendió a Pedro, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, y sabía que Pedro lo iba a negar, y sabía que los discípulos lo iban a abandonar. Siguió trabajando, porque ¿con quién trabaja Dios? No trabaja con perfectos. Trabaja con personas en proceso a ser perfeccionados en la palabra y por el Espíritu Santo. Nosotros seremos el trigo sembrado por Dios y la cizaña por el diablo, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo.
Y el que está en nosotros nos va a traer convicción cuando escuchamos algo que choca con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo seamos sensibles a Él, nos dejemos dirigir y guiar por Él. No olvidar que en los últimos días el diablo va a usar señales y prodigios y falsos profetas y maestros para engañarnos. Estemos conscientes de eso. Vamos al punto número 3. El reino creciente, de menor a mayor. En Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. ¿Siguen conmigo? Amén. Qué bueno. Si me llego a dormir, déjenme. Mientras ustedes no se duerman. Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, tristemente, las aves son las que descienden y se comen el grano. Pero el grano que no se come y crece, luego terminan siendo nidos para ellos. En pocas palabras, la palabra de Dios será pequeña cuando se comparte con nosotros, pero Dios empieza a redarguir eso en nosotros y según le enfatizamos, nos concentramos en la palabra de Dios, empieza a crecer y luego nos van a buscar a nosotros, porque nos van a necesitar. Vivimos en un día que las cosas van de peor a peor. En los países nuestros hay un desastre, otro en este país, corrupción a todos niveles. Tenemos que cuidar de seguir fieles a la palabra de Dios, y la gente andan buscando, y tristemente a veces buscan en política la solución, y el que confía en el hombre, maldito es. Hay que confiar en Dios. Sí, tenemos derecho de votar, hay que votar por el mejor candidato, pero hacerlo cuestión de oración, que Dios nos oriente y nos guíe. Sin embargo, a no perder de vista que el que reina sobre todo es Dios, y Dios no cambia, y Él siempre va a ser firme en su convicción. Él no va a andar cambiando sus ideas. En Zacarías 4:10 nos dice esto: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y les digo eso porque en muchos casos he visto gente que nacen de nuevo, pero esperan grandes cosas de Dios. Y hay veces que Dios está esperando que nosotros vayamos madurando. Él no nos va a confiar un carro si todavía ni manejamos una tricicleta. Él va a darnos según nuestras necesidades hasta que vayamos madurando. Y el que es fiel en lo poco, Dios le va a dar más. Nosotros queremos más de repente y Dios nos da lo que podemos manejar. Tenemos que tener cuidado. La semilla sería pequeña, pero mire la potencia de crecimiento que tenemos, de crecer y llegar a ser atracción para aves que necesitan donde hacer nidos. No menosprecie las cosas pequeñas. Acuérdese, Jesús empezó con 12 discípulos. En el día del día Pentecostés tenía 120. Y el primer día después del derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo y la prédica de Pedro hubo 3,000. De 12 a 120 a 3,000 vemos un crecimiento extraordinario. Pero estuvo Dios, no olviden que estuvo Dios en Jesús sembrando semilla por 3 años antes de esta cosecha. No pierdan el ánimo. Según Hechos capítulo 2, verso 47 nos dice: alabando a Dios, este es el pueblo, los 3,000 que vinieron a los pies de Cristo,
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién les estaba predicando? Porque la fe viene por el oír. No somos salvos si no hay fe. Y tenemos que oír la palabra para que despierte fe en nosotros, para que respondamos y seamos salvos. Alguien andaba evangelizando. De 12 a 3,000, imagínense 3,000 evangelizando a Jerusalén. Todos los días venía gente y eran añadidos a la iglesia de Dios. Pero ellos miraban en la iglesia algo que no miraban en las calles. Los fariseos, cuando usted venía caminando por la calle, le sacaban rodeos porque se consideraban más santos. Los cristianos no hacían eso, había un contraste, que la iglesia sea un contraste del resto de la sociedad, el resto de lo que está pasando. Vamos al punto B, influencia siempre creciente. Interesante que aquí Jesús compara el crecimiento de la iglesia y usa la levadura, pero en una forma positiva, porque la levadura es el pecado también en otros casos. Y acuérdese de la cizaña que es sembrada en nuestros medios, y la cizaña va a crecer y puede engañar a otras personas, a creyentes, a seguirlos, porque van a ser agresivos. Pero aquí usa la levadura como usted y yo. Debemos de ser una influencia positiva que se desparrama, que crece, que impacta, y que la gente diga, yo quiero lo que él tiene. Que vivamos tal que se quedan admirándonos por el amor que nos tenemos, cómo nos auxiliamos en lugar de condenarnos. Mateo 13, verso 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y la leuda es poquita, no necesita mucho el pan. Y cuando usted leuda el pan, la masa de pan, en la leuda se desparrama, la levadura. Nosotros deberemos de desparramarnos. Deberemos ser una influencia en el trabajo, en la calle, en las casas, reuniones, bodas, funerales. Deberemos ser un impacto que va a traer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No regresa vacía, vacía. En conclusión, les dejo con estas 4 cosas. O 3 cosas que deberemos de hacer. Deberemos de evaluar el terreno donde vivimos, porque aunque lo crea o no, donde usted vive, donde usted trabaja, la familia, los vecinos, etcétera, es su labor misionera, es su labor para sembrar la semilla. Debemos de evaluarlo y observar cuántos cristianos hay ahí, y quizás unirse y ponerse en oración, y también cuántos no son cristianos, que están necesitando, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La segunda cosa es anunciar el reino de los cielos y anunciar que Dios va a triunfar, no va a ser el diablo. Eso no importa que esté pasando, que parece que va de peor a peor, Dios sigue entronado. Acuérdense, en el medio de caos, Isaías levantó su vista y las cortinas del cielo se apartaron, y Isaías vio a Dios sentado en su trono. Había orden, aunque en la tierra se miraba desorden, y Dios no estaba alborotado o preocupado. Él estaba sentado y los arcángeles le estaban alabando, santo, santo, santo. Vio orden, a pesar de que sus ojos naturales miraban desorden. Dios seguía en calma, en paz, él no estaba perturbado con esto de guerras en Irán, Israel, la Gaza y todo eso, con los narcotraficantes y bueno, qué cosas, tráfico de seres humanos que abundan en muchos países y en también. En medio de todo eso, Dios sigue reinando y a Dios nadie lo va a detronar. Otra cosa es buscar formas de ejercer influencia. ¿En qué manera podemos tocar a estos vecinos? ¿Qué podemos hacer, aunque nos hagan mal? ¿Qué bien podemos hacer
para vencer el mal que quieren hacer y ganarlos para Cristo. Debemos estar atentos y ser buenos samaritanos. Amén. Somos puestos de pie. Divino y eterno Padre Celestial, apreciamos, Señor, tu palabra. Y como Santiago nos enseña, ayúdanos, Señor, que no quedemos satisfechos con solo ser oidores. Incomódanos, motívanos a ser hacedores también, Dios, y a ser sembradores y averiguar de que sembremos buenas semillas, Señor. Tu palabra, que no regresará vacía, Señor, y ayúdanos a hacer imágenes de esa palabra, que cuando nos oigan, lo vean activo en nosotros. Lo que enseñamos, practicamos. No compartimos algo que no se ve y no se oye de nosotros, sino que nosotros seamos un ejemplo del poder de tu palabra, Señor. Que seamos y que tú nos concedas en lo que evangelizamos, nos concedas una gran cosecha. Es nuestra petición, nuestro deseo, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y damos gracias por la oportunidad que se nos presenta para ofrendar para tu causa. Recíbela, bendícenos en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.